Bendiciones, pueblo del Señor. Es una noche muy hermosa, por lo cual damos gracias al Padre, el privilegio que nos da de poder llegar al seno de tu hogar, por este medio y compartir la palabra de vida, la palabra que restaura, la palabra que edifica nuestros corazones. Te invito para que prepares tu corazón esta noche y, como buena tierra, recibamos la buena semilla que es la palabra del Señor. Esta noche yo quiero platicar y enseñar acerca de lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9, hablando acerca de los 5 panes de cebada. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9, Biblia Jubileo, dice: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Si nosotros leemos el contexto del Evangelio de Juan, capítulo 6, nos damos cuenta que Jesús había predicado todo el día y había muchas personas, aproximadamente 5,000, sin contar niños ni mujeres. Entonces, en una regla matemática podemos hacer la cuenta que habrían aproximadamente entre 10,000 a 12,000 personas en un campo abierto, Jesús predicando todo el día la palabra del reino de los cielos. Sin embargo, llega el momento en que Jesús le dice a sus discípulos: denle de comer a toda esta multitud. Y varios de ellos se preguntaban y decían: ¿cómo le vamos a dar de comer? Necesitamos dinero y es mucha comida. Y entonces un niño se acerca. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Si lo vemos con nuestros ojos naturales, 5 panes y 2 peces no alcanzaría en la lógica humana, en nuestra mentalidad, para dar de comer entre 10,000 y 12,000 personas. Aquí la primera enseñanza que el Señor nos está dando es que lo pequeño que nosotros tengamos y lo pongamos delante del Señor, el Señor lo multiplica. Porque aquí se ve claramente un milagro de multiplicación. Al Señor Jesús, cuando recibe uno de los apóstoles los 5 panes y los 2 peces, se los lleva al Señor. Y el Señor les dice que el pueblo se incline y da gracias. Y dijo: ahora repartan. Y los apóstoles repartieron peces, repartieron pan y aún sobró, porque se estaba realizando el milagro de la multiplicación. Lo hermoso y precioso es que lo poco que tú puedas tener y poner delante de las manos del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Por eso, si tú tienes un don, un talento, si tú tienes el deseo y el anhelo de servirle al Señor, dile: Señor, aquí está mi don, aquí está mi talento, aquí está el anhelo y el deseo de servirte, y yo lo pongo delante de ti, y el Señor lo va a multiplicar. Muchas veces cuando tú has dicho a tu corazón: ya no tengo fuerzas para buscarte, ya no tengo fuerzas para seguir, ya no tengo fuerzas para servirte, tú tienes que decirle: Señor, ayúdame. Aquí están mis fuerzas, mis pocas fuerzas que me quedan. Y el Señor va a multiplicar tus fuerzas. El Señor va a multiplicar la bendición sobre tu vida. Y entonces, aquí el Señor nos enseña que hay, según este evangelio, un niño con 5 panes de cebada. Esos 5 panes tienen muchas figuras a la luz de la palabra. Por ejemplo, esos 5 panes representan los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron libros escritos por Moisés. Esos 5 panes también representan los 5 ministerios que dice Efesios capítulo 4. Y dio domas a los hombres. Entonces es el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral.
Pero también estos 5 panes representan las 5 casas ministeriales que habla Cantar de los Cantares. Entonces nos damos cuenta que estos 5 panes tienen una función. La función es que las personas que estaban en ese momento, en esa narración bíblica, tenían hambre y esos panes eran para alimentar a esas multitudes. Entonces estos 5 panes son los 5 panes ministeriales que ahora están alimentando al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y esos 5 panes representan la palabra bendita y poderosa del Señor, porque el Señor es el pan de vida. El que tenga hambre, que coma de mí y jamás tendrá hambre. Sin embargo, a la luz de la palabra, óigalo bien, estamos viviendo un tiempo profético muy delicado. Según el apóstol Pablo, según el apóstol Pedro, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos de definición. Y llama la atención que el profeta Isaías, con ojos del Espíritu y con pluma del Espíritu, escribe que hay 7 mujeres que echarán mano de un varón. Pero lo que llama la atención, Isaías capítulo 4, versículo 1, lo que llama la atención es que este versículo dice: nosotros haremos nuestro pan y comeremos nuestro pan. Entonces, esas 7 mujeres representan una faceta de la iglesia. Recuérdese que en Apocalipsis hay 7 iglesias que representa una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero que cada una de las iglesias, pero tengo algo contra ti, tiene un área. O sea que hay varias áreas que se reflejan en Apocalipsis. Lo que llama la atención es que proféticamente Isaías está diciendo, Isaías 4:1, porque 7 mujeres echarán mano de un varón en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Que va a haber dentro del cuerpo de Cristo una parte, ¿sí?, de ese cuerpo, que es iglesia, que está fabricando su propia doctrina. Y la doctrina que rige a la iglesia es la doctrina apostólica y profética. La doctrina apostólica que representa el Nuevo Testamento y la doctrina profética que representa el Antiguo Testamento. Y entonces hay una doctrina apostólica que la iglesia tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque el perito arquitecto de la iglesia es el apóstol Pablo. Y hay 14 epístolas, 14 cartas apostólicas de instrucción para la iglesia de este tiempo final. El problema es que hay mucha iglesia que está fabricando su propia doctrina, que es doctrina de hombres, que es doctrina de humanismo, y por eso tenemos que tener cuidado, porque el profeta Isaías dice: 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. No necesitamos de la palabra, es lo que están diciendo, y nos vamos a poner nuestra propia cobertura. No necesitamos de coberturas. Mire qué delicado. Tan solo déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Entonces, estos 5 panes son los panes ministeriales que la iglesia tiene que comer, del pan apostólico, del pan profético, del pan evangelístico, del pan pastoral y del pan magistral, que están en la Biblia. Pero que también ahora el Señor ha dejado 5 ministerios que representan los ministerios, hermanos amados, son aquellos siervos de Dios que preparan el trigo, ¿sí?, que lo limpian, que lo muelen, que preparan el pan, que lo cocen y que lo dan a la oveja para que la oveja se alimente del pan de vida, para que la oveja coma el pan de vida, para que la oveja pueda disfrutar de ese pan. Entonces, los ministerios del Espíritu en este tiempo están preparando y trabajando el trigo, que es la palabra,
pero que la muelen, o sea que empiezan a escudriñar la palabra, preparan el pan y lo entregan al pueblo para que el pueblo se alimente. Sin embargo, a la luz de la palabra hay muchos panes, pero cada uno de estos panes representa un ministerio. Por ejemplo, el pan sin levadura representa el ministerio apostólico, porque es la palabra revelada, la doctrina revelada, traída del cielo a la tierra, que no está leudado. Por ejemplo, el pan de cebada lo representa el ministerio profético. Lo vamos a ver porque representa la cebada. Una de las características que vamos a ver es la liberación. El pan de vida lo representa el ministerio evangelístico, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El pan de ángeles, oiga lo que estoy diciendo, lo representa el ministerio pastoral. Cuando Juan ve, entonces le explican el misterio de las 7 estrellas. ¿Sí? Y entonces dice: las 7 estrellas que tú has visto son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y el pan de higo lo representa el ministerio magistral. Entonces quiero dar rápidamente base bíblica a lo que he dicho, porque usted sabe que aquí siempre a todo lo que enseñamos, hermanos amados, le ponemos pie de imprenta. Entonces, Éxodo 12:15, Éxodo 12:15. 7 días comerás panes sin levadura. Usted sabe que 7 es perfección, ¿sí? Y dentro de esa perfección, el apóstol Pablo dice: edifíquense en el fundamento apostólico y en el fundamento profético. 7 panes, que se comerán 7 días panes sin levadura. Éxodo 12:15 es el ministerio apostólico. Pero ahora, Jueces capítulo 7, ¿sí? Versículo 13, nos habla la palabra del Señor acerca de Gedeón. Cuando Gedeón iba a liberar a Israel de los madianitas. Y entonces usted sabe que Gedeón, dice la palabra, que llegó al campamento de los enemigos y un hombre que era un soldado en guardia en el campamento de los enemigos le cuenta a otro soldado: tuve un sueño, vi rodar un pan de cebada grande que destruía el campamento. Jueces 7:13. Cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada, óigalo bien, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Entonces acá este pan de cebada representa el pan de la liberación, porque Israel fue librado de los madianitas, de la tienda de Madián, fue liberado. Y el ministerio profético, una de las funciones es liberar. Por eso cuando leemos Lucas capítulo 4 e Isaías 61, vemos que Jesús dice: porque yo he venido a liberar al cautivo. Entonces, en una función ministerial profética, Él vino a liberar al cautivo. Bueno, tercer pan, pan de vida. ¿Y qué representa el pan de vida? Jesucristo. Pero este pan representa el ministerio evangelístico. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, ¿qué es el ministerio evangelístico? Predica las buenas nuevas, anuncia las buenas nuevas, empieza a repartir el pan, que es la palabra de Dios, el pan de vida. Pero el pan de los ángeles, ¿qué representa el pan de los ángeles? Representa el ministerio pastoral. Salmos capítulo 78, versículo 25. Salmo 78, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Salmo 78, versículo 25. Pan de nobles, dice la versión Reina Valera 60. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Sin embargo, cuando usted va a otra versión, que es la versión Las Américas, dice pan de ángeles. Óigalo bien, pan de ángeles.
Y entonces, hermano, le voy a dar exactamente la versión, la Biblia, las Américas, Salmo 78, 25. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. La Biblia, las Américas. Entonces, ese pan de ángeles, ¿quién lo representa? Lo representa, hermano amado, el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, acompáñeme por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, son los pastores. Entonces ahí está comparando el apóstol Juan a los pastores como ángeles de las iglesias. Entonces el pan de ángeles que dice Salmo 78, 25, versión Las Américas, representa el ministerio pastoral. Pan de ángeles comió el hombre. Dios le mandó comida hasta saciarlos. Y el último pan, el pan de higo, que representa el ministerio magistral. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 12, dice la palabra del Señor. 30, 12. Le dieron también un pedazo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Un pan, una torta de higo, un pan de higo. Y entonces, ¿qué hace el ministerio magistral? Nos da vida, nos enseña la palabra, el maestro enseña lo profundo, lo secreto. Recordemos que en la ropa que Jesús usaba, ahí están las 5 prendas, hermano. Las sandalias representa el ministerio evangelístico, pero la túnica representa el ministerio, hermano, apostólico. Y entonces vemos, hermano, que el cinto representa el ministerio profético. Los calzoncillos, que representa la ropa interior, representa el ministerio magistral. ¿Por qué? Porque es el maestro el que escudriña lo profundo, hermano amado, lo íntimo de Dios. Muy bien. Entonces nos damos cuenta, hermano, que esos 5 panes de cebada representan los 5 ministerios que el Señor ha dejado. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, vemos que el libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos, ¿sí? El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Es el libro más grande de los 66 libros, el libro más grande. Llama la atención que este libro se divide en 5 partes, ¿sí? El libro de los Salmos se divide en 5 partes o en 5 libros, ¿sí? Y entonces usted puede leer que del Salmo 1 al Salmo 42 dice primer libro, del Salmo 42 al Salmo tal, dice segundo libro, hasta llegar a los 150 salmos. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor desde otro ángulo, usted ve que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representa, hermano, la ley, y el Nuevo Testamento representa la gracia. Pero también, hermano, el Antiguo Testamento representa el ministerio, la palabra profética, y el Nuevo Testamento, la palabra apostólica. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, también se divide en 5 partes. Óigalo bien, 5 partes. La primera parte, Antiguo Testamento. ¿Y de qué nos habla el Antiguo Testamento? Hermano, nos habla proféticamente acerca de la preparación. Óigalo bien, acerca de la preparación, porque el Antiguo Testamento pareciera que es una profecía desde Génesis, hermano, hasta el último libro del Antiguo Testamento, que nos habla acerca de Jesucristo, pero que estaba, hermano, en una preparación.
Por ejemplo, usted ve todo lo que sucede en Éxodo, todos los utensilios del tabernáculo de Moisés, y en todo, hermano, está representado Jesucristo. Entonces está hablando de una preparación. Vemos al profeta, por ejemplo, Isaías, que habla: y nacerá un hijo, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Hermano, el libro de los Salmos, ¿de quién está hablando? De Cristo, porque hay salmos mesiánicos. El libro de Job, ¿de quién está hablando? De Cristo. Todo el padecimiento de Cristo en la tierra. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ezequiel, ¿de quién está hablando? Acerca de los 4 seres vivientes. De Cristo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos amados, nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento es la preparación. Primera parte. Segunda parte. Cuando comenzamos el Nuevo Testamento, óigalo bien, el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, hermano, se divide, la segunda parte, en los 4 evangelios. ¿Y qué representan los 4 evangelios? Representa la manifestación de Cristo. En el Antiguo Testamento era preparación, pero ya en los 4 evangelios es la manifestación de Cristo. Cómo, hermano, Jesucristo nació, las señales que hubieron, la visita angélica que hubo, hermano, su preparación como niño y crecía en sabiduría, en gracia. Hermanos amados, y cómo Jesús llega a su edad donde es públicamente habilitado, ¿sí? Cuando Jesús desciende al Jordán y viene el Espíritu Santo y se abre el cielo y una voz: este es mi hijo, y es llevado al desierto. Hermano, hay una tentación en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo, y derrota al enemigo por el Espíritu, y lleno del Espíritu regresa y comienza su ministerio. Un ministerio que más o menos dura 3 años y medio, sea 42 meses. En ese ministerio de un Cristo poderoso, de un Cristo grande, de un Cristo, hermano, que hacía milagros, prodigios, maravillas, señales, de un Cristo que sanaba enfermos, liberaba endemoniados, restauraba a la vista de los ciegos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos, hermano, de un Cristo que multiplicaba los alimentos, de un Cristo que, hermano, representaba la misericordia, se manifestaba en el amor de Dios. Entonces, segunda parte. Tercera parte, comienza Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es Hechos de los Apóstoles? Hermano, es un libro que no está cerrado, no está sellado con el amén. Usted ve todos los demás libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y dice amén, amén, amén. Hechos de los Apóstoles no, porque Hechos de los Apóstoles, hermano, sigue hasta el día de hoy. Estamos viviendo Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ¿qué Hechos de los Apóstoles nosotros estamos viviendo? Estamos viviendo el capítulo 29 de Hechos, que aún no ha sido sellado y que va a ser cerrado el día que venga Jesucristo. Porque la iglesia, hermano, es la iglesia que está caminando en este mundo, la iglesia que está en este desierto, pero es la iglesia novia de Cristo. La iglesia que comenzó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, hermano, en el aposento alto, es la misma iglesia que ha continuado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es Hechos de los Apóstoles? Nos habla de la expansión. Porque entonces fue perseguida la iglesia y el evangelio corrió por todas partes del mundo. Pero luego vienen las cartas apostólicas. ¿Y de qué nos habla las cartas apostólicas? Nos habla de la explicación acerca de la doctrina. Nos habla de que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia y le empieza a explicar a la iglesia, hermano amado, óigalo bien, la doctrina apostólica. ¿Sí? Y por último, el último libro, Apocalipsis. Y Apocalipsis, ¿de qué nos habla? De la revelación, hermano, de todo lo que va a suceder en el tiempo final, el consumado de Dios, ¿sí? Nos habla de la revelación. Entonces vemos que la Biblia se divide en 5 partes. Antiguo Testamento, que es el tiempo de la preparación. Los 4 evangelios, que es el tiempo de la manifestación. Hechos de los Apóstoles, que es el tiempo de la expansión. Las cartas apostólicas, que es el tiempo de la explicación. Y Apocalipsis, que es el tiempo de la revelación. Entonces podemos ver que estos 5 panes
están manifestados en la Biblia. Esos 5 panes de cebada representa el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis, que es Revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dicho esto, en esta introducción que me ha llevado un poquito de tiempo, yo quisiera rápidamente explicarle acerca de los 5 panes de cebada. ¿Qué representan esos 5 panes de cebada? Y entonces yo encuentro a la luz de la palabra 5 panes de cebada en diferentes momentos, tiempos y circunstancias. Y entonces quiero que me acompañe a Jueces capítulo 7, versículo 13, para poder leer, hermanos amados, Jueces capítulo 7, versículo 13 y 14. Y el primer pan de cebada que encuentro. Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas justo en el momento en que el hombre que dormía adentro había despertado de una pesadilla. Y se le contaba a su compañero de tienda. Tuve un sueño extraño, le estaba diciendo. Había un gran pan de cebada. Óigalo bien. ¿Quién es ese gran pan de cebada? Es Cristo, nuestro libertador. Ese pan de cebada es Cristo, que vino rodando contra nuestro campamento. ¿Sabe qué dice la palabra? Que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo a la tierra. Vino rodando ese pan, ese gran pan de cebada. Y óigalo, golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. ¿Quiénes son los madianitas? Hermano, es el enemigo con todo su ejército de espíritus inmundos, demonios, que el Señor lo reprenda, que quiere subyugar al pueblo de Israel, que quiere subyugar a la iglesia de Cristo. Pero entonces viene el pan de cebada rodando, que representa a Jesucristo, a liberar a su pueblo. Por eso este evangelio glorioso es un evangelio de liberación. Liberta tu mente, liberta tu alma, liberta tus emociones, te liberta de cadenas, te liberta de lazos, de ataduras, de opresión, te liberta, te abre puertas de cárceles, rompe yugos, rompe cadenas, rompe cepos, te hace libre. Porque este evangelio es para vivir en la libertad de Cristo, en la verdadera libertad que es Cristo. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Óigalo bien, porque está hablando de una libertad interna. Hay muchas personas que todos los días lo conmocionan, van de un lado a otro, pero están presas en un sentimiento. Están con amargura, están con soledad, están en una tristeza profunda, en una depresión, ¿sí? Se sienten solos o solas, están presos en su mente, están presos en su corazón, están presos con una atadura, con un vicio, con una ligadura, con una maldición. Y el pan, el gran pan de cebada que es Cristo, lo que quiere hacer es liberarnos, romper yugos, romper cadenas y hacernos libres. Porque en este evangelio, si algo tenemos que disfrutar, hermanos, es la libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nadie, somos libres en Cristo Jesús. Y qué rico es sentirse libre en el Señor, libre por dentro y libre por fuera. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Tenemos que permanecer en esa libertad. Entonces dice la palabra: golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. Y otro soldado contestó: mire qué hermoso, tu sueño solo puede significar una cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará a todas las fuerzas aliadas de Madián. Óigalo bien, masacrará a todas las fuerzas aliadas de Madián. Hace 2000 años, hermano, Jesucristo vino a la cruz del Calvario. Y hermano, en esa cruz pagó todo el precio. Y hermano, pagó el acta
de decreto, de maldición que estaba contra nosotros. La canceló. Él se hizo maldición para que ahora fuésemos llamados hijos de bendición. Él se hizo pobre para que ahora seamos enriquecidos con toda la riqueza, hermano, que está en la palabra del Señor. Entonces le digo algo hermoso y precioso. Hace 2000 años vino Jesucristo. Pero hermano, también Jesucristo va a venir en una parucía y después de las bodas del Cordero vendrá nuevamente en una epifanía. Todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, aún de los que le traspasaron, dice la palabra del Señor. Y qué hermoso, óigalo bien, porque hermano, poseerás sus pies sobre el monte de los olivos. Óigalo bien, y todos sus enemigos y todos los que se opusieron contra el Señor serán destruidos. Y dice que el resplandor de su gloria, con el resplandor de su gloria, destruirá al anticristo, hermano amado. Óigalo bien, lo dice la palabra del Señor. Entonces Cristo, el pan de cebada, ha venido a esta tierra para liberarnos, para liberarnos. Entonces, qué hermoso y qué precioso es que seamos libres de ataduras internas como de ataduras externas. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo pan de cebada, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Dice la palabra del Señor. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Solo quiero leerle el contexto. Hermano, estaba Eliseo en una reunión de profetas y habían 100 profetas. Y ahí estaba Eliseo. Y entonces Eliseo manda, porque había hambruna, manda a su sirviente, a su siervo, para que vaya y para que pueda recoger. Óigalo bien, dice la palabra, Segunda de Reyes 4:38, habría hambre, una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, porque dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Pero más adelante uno de los profetas se levanta y dice, cuando ya estaban cociendo el potaje: hay muerte en esa olla. Entonces Eliseo pide harina y echa harina, y ya todos empiezan a comer de ese potaje. Pero viene un hombre, y llama la atención que no dice su nombre, solo dice la palabra que entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y de trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente que coma. Y el siervo de Eliseo le dice: pero ¿cómo voy a dar 20 panes si hay 100 hombres? Mire qué tremendo, hay un milagro de multiplicación. Pero hay un milagro de multiplicación con el pan de cebada, lo mismo que pasó en Juan capítulo 6. Y entonces dice la palabra que le dice: ¿cómo podré darle a comer esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, ese varón: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. O sea que ese hombre que se acercó era profeta también. Comerá y sobrarán. Así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mire qué tremendo. 20 panes de cebada. ¿Qué está hablando? ¿Y qué representa el pan de cebada? Representa la multiplicación. Número 1. ¿Sí? Porque entonces, hermano, cuando tú lees la palabra, que es el pan de vida, que es Cristo, se va a multiplicar tu fe. Se va a multiplicar tu gozo. Se va a multiplicar tu esperanza.
porque tú estás comiendo la palabra. ¿Y sabes qué es la palabra? Jesús lo dijo, no lo digo yo. Mi palabra es espíritu y es vida. Se va a multiplicar tu limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús dijo, vosotros estáis limpios por oír mi palabra. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú guardas la palabra, cuando tú practicas la palabra, se limpia tu mente, tu corazón, tu alma. Pero hermano, cuando es cuando tú llenas un tonel de agua y ahí se queda el tonel de agua y no das y no compartes, se estanca el agua. El agua se puede convertir en agua sucia, en un lugar para mosquitos. Ten mucho cuidado, comparte la palabra, da la palabra que recibas, compártela con un compañero de trabajo, compañero de la universidad, con la familia, con tu amigo, con quien sea. Comparte la palabra de vida. Lo que me llama la atención es 20 panes de cebada. ¿Qué representa el pan de cebada? Liberación. Dentro de uno de los ángulos representa liberación. ¿Sabes por qué? Porque Jacob le dijo a Labán, por 20 años he estado en tu campamento. 14 años trabajé por tus 2 hijas y 6 años por el ganado. 20 años. Y esto, hermano, lo dice Génesis 31, 41. ¿Qué está hablando? Jacob se iba del campamento. Era libre de la mano, hermano, de su suegro Labán. Pero también me llama la atención que había un rey de Canaán, llamado Javín, que oprimió a Israel por 20 años. Y entonces, en ese entonces, Débora era juez de Israel. Y Débora le dice a Barak, vamos y venzamos a los enemigos. Y entonces, hermano, Dios utiliza a Jael, la esposa de Heber el Eteo, para poder clavarle, hermano, una estaca en las sienes al rey, hermano, del ejército de Canaán, que era Sísara. Y entonces, hermano, Débora, con el Espíritu, en la inspiración del Espíritu Santo, hermano, está el cántico de Débora, que es cántico de liberación. Entonces, ¿qué representa, hermano? Representa que Israel fue liberado de 20 años de esclavitud del rey Javín, rey de Canaán. Utilizando Dios a Débora y utilizando Dios, hermano, a la esposa de Heber el Eteo, utilizando a Jael. ¿Qué representa eso? Que el 20 representa liberación. Ese hombre se acerca con los profetas y les entrega 20 panes. Y el pueblo comió. Y recuérdese que 100 es número completo. Usted y yo tenemos que dar fruto al 100. Hermano, ahorita estar dando fruto al 30. Tenemos que subir al 60. Si estamos dando al 60, tenemos que subir al 100. Con 100 libras de aceite, hermano, se ungió el cuerpo de Cristo. 100 es número completo. Entonces, ¿qué significa? Que tú y yo tenemos que dar 100 en el espíritu, 100 en el alma y 100 en el cuerpo. 300 hombres fueron los que Dios le dejó a Gedeón para derrotar a los enemigos de un ejército de 32,300 hombres. O sea que cuando tú y yo, hermano, nos entregamos por completo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Dios se glorifica, nos da la victoria y nos da la liberación a nuestra vida. También quiero decirle, hermano, que los jóvenes de 20 años eran llamados a la guerra. Aquel joven que tenía 20 o más tenía que prestar su servicio militar, tenía que estar en la guerra, peleando, hermano, a favor de Israel. ¿Y de qué nos habla eso? Que estos 20 panes nos habla que somos llamados al ejército de Dios, a que nos pongamos la armadura del Espíritu Santo, la armadura, hermano, de Dios,
para que tomemos la espada, el escudo, para que nos pongamos las sandalias del evangelio, el casco, el yelmo de salvación y peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna, porque estamos viviendo, hermano, en un tiempo de lucha, en un tiempo de batalla, donde nuestra batalla no es con hombres, no es con sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores, principados y legiones de maldad en los lugares celestiales. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si tú y yo nos ponemos la armadura de Dios todos los días, vamos a apagar todo dardo encendido del maligno, vamos a reprender todo pensamiento de las tinieblas, vamos a echar fuera toda opresión y depresión de nuestras vidas, vamos a sacar toda tristeza y soledad y miedo, y vamos a levantarnos en Cristo Jesús, porque tú y yo somos llamados a formar parte del ejército de Dios, a pelear la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirte algo más. Lo mismo que pasó en este versículo de Segunda de Reyes 4:42 es lo mismo que se vivió cuando Jesucristo, hermano, estaba ese día predicando la palabra. Y óyelo bien, el pan se multiplicó y comieron más de 12,000, de entre 8,000 a 12,000 personas promedio. Comieron de esos 5 panes de cebada y de esos 2 peces. El mismo milagro que se dio en el Nuevo Testamento se da en el Antiguo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de multiplicación. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer pan de cebada. Ruth 1:22, nueva traducción viviente. Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera. Óigalo bien, al comienzo de la cosecha de la cebada. O sea que Ruth y Noemí llegan a Belén de Judá al inicio de la cosecha de la cebada. O sea que los terrenos estaban sembrados, hermano, de trigo y también de cebada. Óigalo bien. Y entonces, ¿qué hace Ruth, hermano amado? ¿Qué hace Noemí? Pues le dice a Ruth que vaya y que espigue en los campos de Booz. Y entonces ella llega y empieza a espigar en los campos de Booz. Y entonces un día llega Booz y le pregunta a sus siervos: ¿y quién es esta? Y le dicen: es la nuera de Noemí, la que se quedó viuda, porque se le murió su esposo y se le murió también su suegro. Y ahora ella está aquí trabajando. Y en ese entonces, hermano, en los campos donde se sembraba, se dejaban espigas tiradas en el camino para los extranjeros, para los pobres, para las viudas. Y entonces, ¿sabe qué dijo Job? Bueno, ahora déjenle caer manojos. Ya no espigas, manojos. ¿Sabe qué significa eso? Que la iglesia representa a Ruth, que tiene que espigar en el campo de Booz. ¿Y cuál es el campo de Booz? La bendita palabra, el logos de Dios. Hermano amado, tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra, espigar en la palabra. Y la orden de Booz, que representa a Cristo, es: déjenle ya no espigas, sino racimos. Déjenle caer manojos de espigas. Eso significa, hermano, la revelación que va a venir a tu vida y a mi vida a la manera que amemos la palabra. Por eso la iglesia tiene que ser como Ruth, que aprenda a espigar en el campo de Booz y que ame con todo su corazón la palabra bendita y poderosa. Ruth capítulo 2, versículo 17. Ruth recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche. Y lo recogido por ella dio, al desgranarlo, más de 20 kilos de cebada. O sea, entonces Ruth empieza a espigar todo el día hasta la noche. Y cuando ve, hermano, 20 kilos, aproximadamente casi 45, 50 libras. Entonces más como unas 50 libras, 2 arrobas de cebada. Y con la cebada que se hacía el pan. Y entonces en Ruth capítulo 3, versículo 17,
La Biblia de las Américas dice, y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada. No solamente lo que ya Ruth había espigado, sino que ahora viene Booz y le da 6 medidas de cebada. Pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Qué hace Booz? Le da 6, hermano amado, medidas de cebada. Aparte de lo que Ruth había espigado, que eran como 20 kilos de cebada, le da 6 medidas más. Y le dice, no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Qué representa el número 6? El número 6 representa lo humano, el número de hombre. ¿Sí? El número de hombre. En el 6º día fue, hermano, creado el hombre. ¿Sí? Y el 7º Jehová reposó. Representa. Entonces esas 6 medidas de cebada que Booz le está dando a Ruth, hermano, significa que Cristo le está dando al cuerpo de Cristo su palabra. 6 medidas. Usted se recordará que cuando estamos en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, habían 2 filas de 6 panes que se le conocen o se le conocían como el pan de la proposición. 6 panes, una fila, 6 panes, otra fila. Eran 2 filas de 6 panes. Y 6 y 6 son 66 libros que representan la palabra escrita, el logos de Dios para nuestras vidas. ¿Quién se lo dio? Booz. ¿A quién? A Ruth. 6 medidas. En otras palabras, hermano, 66 libros nos dio el Señor. ¿A quién? A Ruth, la iglesia, para que comamos el pan de cebada, para que comamos el pan de vida, para que comamos el pan, hermano amado, sin levadura, para que comamos el pan de higo, para que comamos, hermano amado, el pan de cebada, el pan de liberación para nuestras vidas. Óigalo, qué hermoso y qué precioso es esto. 4º pan, pan de cebada, Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás con los estiércoles que salen del hombre delante de los ojos de ellos. Comerás el pan de cebada cocido. ¿Qué representa el pan de cebada cocido debajo de la ceniza? Representa cuando Cristo, hermano, murió en la cruz de Calvario, lo bajan de la cruz y lo ponen, óigalo bien, su cuerpo lo ungen por José de Arimatea y por Nicodemo y lo ponen en la tumba. Pero después dice que Jesucristo tomó vida otra vez porque Él tomaba su vida y entonces ya vivo, hermano, baja a lo profundo de la tierra. ¿Qué pues diremos, dice Efesios, del que ascendió? Sino que primeramente descendió a lo más profundo de la tierra. Y Jesús, proféticamente, en su ministerio, había dado una señal. Como la señal de Jonás, así será la señal del Hijo del Hombre. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, hermano, dentro del vientre de un monstruo marino, que dice que Jonás, capítulo 2, versículo 1, oró desde el Siol. O sea que Jonás, hermano, estaba en lo profundo del mar y aún más en lo profundo en el Siol, y de ahí oró y Dios le escuchó. Así Jesucristo, hermano, porque Él cargó con todos los pecados y está establecido que muera el hombre y después de la muerte el juicio. Y entonces desciende a lo profundo de la tierra. El cuerpo de pecado, porque su cuerpo había cargado con el pecado, hermano, fue destruido, fue hecho ceniza. Pero Jesús al 3er día resucitaría con poder y con gloria, porque el Padre lo levantaría con poder, pero ya en un cuerpo, hermano amado, diferente, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo del resucitado, ¿sí? En un cuerpo espiritual. Eso lo dice Corintios capítulo 15. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo de pecado había sido destruido. Entonces, ese pan cocido, ¿qué representa? Al Cristo, pero al Cristo no en la cruz,
sino al Cristo que se hizo cenizas por amor a ti y por amor a mí. Al Cristo que no solamente fue a derramar su sangre, sino que ahora, hermano, era un olor grato delante del Señor. En el Antiguo Testamento se agarraba la ofrenda, los levitas revisaban la ofrenda, la entregaban al sacerdote y, hermano, la ofrenda sin mancha, la ofrenda pura, la ofrenda sin defecto, era, hermano, era presentada delante del Señor. Si era una ovejita, la mataban, le sacaban las vísceras, le ponían en el altar de bronce y luego la quemaban. Y ese olor grato subía delante de la presencia del Señor a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, conocida como la ofrenda de la mañana y conocida como la ofrenda de la tarde. Y continuamente Israel, los 365 días del año, presentaban un sacrificio a Jehová, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. ¿Qué significa eso? Que todas las mañanas tú y yo tenemos que darle gracias al Señor por la vida, y al acostarnos al anochecer decirle gracias por lo que me has permitido vivir y perdona por todo lo que te he ofendido este día. Lo hermoso y precioso, hermano, es que Jesucristo fue la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde presentada delante del Padre. ¿Y por qué se consumía? Para que las moscas no llegaran. Se consumía todo, hermano. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento, en esa figura preciosa, hermano, fue lo mismo que Cristo hizo. Cristo fue la ofrenda de la mañana, porque a las 9 de la mañana lo crucificaron y óigalo bien, a las 3 de la tarde lo bajan de la cruz. Y, hermano amado, lo meten lo preparan y lo meten al sepulcro. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo, hermano, estuvo de 9 de la mañana a 3 de la tarde crucificado. Pero después tomó vida y desciende a lo profundo de la tierra. Entonces, este pan de cebada es el Cristo, hermano, que llegó a hacer no solamente un sacrificio en la cruz, sino que también una ofrenda viva, una ofrenda quemada, un holocausto para adorar al Señor con el olor fragante, hermano. Y un solo sacrificio, lo dice Hebreo, un solo sacrificio fue suficiente, porque se aplacó la ira del Señor sobre la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 3. De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Recordemos que el pan de cebada representa, hermano, la gracia del Señor manifestada y derramada en nuestras vidas. Y aquí dice la palabra llevando 3 tortas de pan, que representa, hermano, las 3 gracias que han sido derramadas: la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo, que ha sido derramada en nuestras vidas y que ahora por gracia somos salvos. Hermano, esto significa los 5 panes, óigalo bien, de cebada. Los 5 panes de cebada, representados en Cristo Jesús, representados en el Señor. Qué hermoso y qué precioso es que tú y yo nos comamos esos 5 panes, porque esos 5 panes se multiplicaron y Jesús dijo: repartan los panes. Y ahora nosotros nos estamos comiendo el pan de vida, que es Jesucristo. Hermano amado, que esta palabra te ministre, que esta palabra te edifique y que esta palabra llene tu corazón. Yo quiero ministrar esta palabra esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque ahora
hemos comido, Señor, el pan de vida, el pan de la liberación, el pan de cebada, el pan sin levadura, el pan de higo. Hemos comido el pan de ángeles, hemos comido el pan de vida, Señor amado, representado en tu palabra. Gracias, Padre bendito, por revelarnos a un Cristo glorioso, a un Cristo poderoso, a un Cristo libertador, a un Cristo restaurador, a un Cristo de amor y de poder. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos comer ese pan, el pan de vida, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida, cada corazón y suple cada necesidad conforme tus riquezas en gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre, esta noche. Amén, Señor, y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Una bendición el poder estar esta noche juntos para recibir el consejo de la palabra. ¡Qué bendición! Y solamente a todos los matrimonios recordarles e invitarles. Mañana tenemos nuestro discipulado matrimonial por Zoom para que te puedas conectar, y si tú puedes invitar a un matrimonio, invítalo para que juntos recibamos la palabra del Señor. El Señor te bendiga y el Señor ministre fuerzas nuevas a tu vida y a tu corazón. Feliz noche. Bendiciones.